Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. y es una bendición que usted esté una vez más con nosotros cada viernes que sale el programa. Eso es así. Queremos también invitarles a las plataformas que tenemos aquí así, hacia arriba. Y una vez más, Jogabel, le estamos exhortándole que cada cual pues, puedan darle share, darle like y compartir el segmento a diferentes personas, ¿no? Amistades, y que también se suscriba. Eso nos ayuda también a nosotros para que no se pierdan estos temas que presentamos semana tras semana. Y que no tan solo eso, sino sentir su apoyo. Sea así también. También queremos decirle o extender la invitación que con gusto nos puede escribir al email que va a aparecer por aquí Sí, aquí abajito. Dudas, preguntas, sugerencias, y nosotros con gusto le estaremos contestando esas peticiones. Eso es así. Entonces vamos a empezar, pero primero teniendo una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por darnos, Señor, las horas de tu santo sábado. Impártenos tu bendición, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos dirija, que nos muestre tu verdad y que nos dé la capacidad de poder, Señor, seguirla y compartirla. En nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos para esta noche es acerca de que prohíben símbolos cristianos y exigen respetar los derechos de LGBT. Así que es como que un switch de que quitamos algo, pero imponemos otras cosas. En los despachos de los funcionarios del Ayuntamiento de Varsovia está prohibido exhibir crucifijos u otros símbolos religiosos, según informa Wyborska. Esta decisión de la alcaldía ha generado críticas en Polonia, un país mayoritariamente católico. Así que esta vez, la vez pasada, el viernes pasado, ¿verdad? Hablamos sobre México y esta vez nos movemos hacia Polonia. Continuando la noticia, de acuerdo con la nueva regla, no se permite colocar signos religiosos en las paredes de las oficinas ni que los empleados los tengan en sus espacios de trabajo. Sin embargo, la prohibición no afecta a los símbolos religiosos de uso personal. La razón detrás de esta medida es que la presencia de símbolos religiosos podría indicar, y aquí me parece tan curioso, mira lo que dice, que un funcionario puede actuar no solo conforme a la ley, sino también a sus creencias religiosas. ¿Sabes? En otras palabras, ellos están prohibiendo que ciertos funcionarios con creencias no exhiban sus creencias para que de otra manera ellos no puedan tampoco tomar decisiones referentes a esas creencias. Que en otras palabras es como que cada individuo simplemente va a hacer su trabajo y que sus creencias no pueden entrar en la toma de decisiones. Estas deposiciones laicas también se extiende a los eventos organizados por ayuntamiento, lo que implica que en sus instalaciones no se permitirá ordenaciones o otros servicios religiosos. O sea que ya empezaron, como de solamente no pongan o no exhiban nada de su creencia, ya lleva a un paso más. Sí. A que tampoco tengan servicios religiosos y tampoco se permitan tener oraciones. Continuando la noticia dice que además de las modificaciones en la simbología y ceremonias religiosas, las autoridades de Varsovia han establecido cambios en la comunicación de los funcionarios con la población. Ahora estarán obligados a respetar los derechos de la comunidad, la LGBTQ+, y evitar cualquier forma de discriminación. Por lo tanto, deberán utilizar términos neutros y dirigirse a las personas transexuales de acuerdo al pronombre de género que prefieran. ¿No te has dado cuenta que una cosa ha llevado a la otra y a la otra y a la otra, ¿sabes? Volvemos otra vez a repasar. No es tan solo el que no pueden exhibir imágenes religiosas, es que no puedes tomar cualquier decisión o hacer tu trabajo influenciado en tu creencia. Y ahora no tan solo eso, sino que están obligados a respetar los derechos, y si las personas que tienen esta ideología quieren que tú lo llames por el nombre que ellos quieran, tienes que acceder a eso. Así. La imposición de las nuevas normas ha provocado un gran número de críticas. El Partido Conservador, Ley y Justicia argumentó que la prohibición de símbolos religiosos es discriminatoria para los creyentes y solicitó al gobernador que revocara la ordenanza. El alcalde de la ciudad,
Rafa Trzaskowski, defendió la medida asegurando que todos tienen derecho a profesar su fe o no hacerlo y que es importante mantener la neutralidad en las oficinas públicas. A pesar de estos, algunos opositores como Tobias Bochensky acusaron al alcalde de la ciudad de ser un ideólogo extremista que intenta imponer una ideología de extrema izquierda en Varsovia. Y Jerzy, de la organización ultracatólica Ordo Iuris, señaló la incongruencia de permitir símbolos LGBTQ+, pero prohibir los crucifijos. ¿Ves? Es como, tienen toda la razón, es una incongruencia. Te prohíben una cosa, pero te imponen la otra. Exacto. La Constitución protege el derecho a profesar públicamente la propia fe ante todo el mundo, también a un funcionario. Esa garantía no existe en algunos países. En Polonia, sí. Desafiamos el ataque de Trzaskowski a las libertades constitucionales. Expresó Bochensky. Así que, en resumidas cuentas, ¿qué estamos hablando en estas noticias para los que nos están sintonizando en estos momentos? Como allá en Polonia, ¿verdad? Te quieren restringir de ciertas libertades de expresión, libertad religiosa, imponiendo ciertas ideologías. Y como una cosa ha ido en aumento al punto de que tampoco se puede orar y entre otras medidas que ya acabamos de hablar. Así que vamos a hablar sobre la primera pregunta. ¿Qué ocurre en el sistema judicial? Porque viste cómo se le hizo un llamado para que el juez interviniera, pero el juez dijo, no, hay que ser neutral. Pero en realidad, esa medida no es neutral. Dice así, los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás lo dirige casi a su gusto. También dice ahí en Isaías 59:14, no está hablando. Pero eso es referente a la cita que aparece conflicto inminente. Exacto. Pues dice, los juristas se dejan pervertir, soborna y engaña, la embriaguez y las orgías, las pasiones, la envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentra entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle. La rectitud no puede entrar. Mira, si ahora mismo yo diría que quien tiene que ser neutral serían los jueces, porque hay que imponer, ¿verdad? O más bien seguir una justicia que sea ciega. Pero cuando nos vandalizamos o más bien decidimos por una ideología que otra, no está viendo la justicia correcta. Exacto. Y no tan solo eso, sino que ya vemos cómo de alguna manera u otra las diferentes situaciones que están sucediendo en la sociedad se incrementan cada vez más a causa de que estamos lejos de lo que es la palabra del Señor. Porque si ahora mismo estos jueces aquí dicen que no, la medida o las decisiones que tú tomes no pueden ser influenciadas por tus creencias, pero yo digo, esa es la verdadera justicia cuando uno sigue la palabra del Señor y eso es a través de una creencia. Sí. ¿Ves? Que esta es la verdadera justicia. Hay otra pregunta que queremos contestar y es, ¿qué ocurre al apartar al pueblo de Dios de las leyes? De sus leyes. La ley de Dios. Vamos a ver, esta es otra cita que se encuentra en conflicto inminente y dice así. Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ello
prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que se resultará de la abolición de los preceptos divinos. Mira, de verdad, cuando nosotros vemos esta situación que está pasando, ¿verdad?, allá, lo que realmente se quiere hacer es que quiere dar rienda suelta a la nueva ideología, pero es una ideología que se aparta de la ley de Dios. ¿Ves? Y como dice aquí claramente, una vez no se respeta la ley de Dios, mira, la ley humana no se va a respetar. ¿Y qué entonces nos espera a nosotros en el mundo, en la sociedad? Otra pregunta. ¿Qué prevalecerá en el mundo? La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuestas para que la iniquidad aniegue el mundo. Mira, estos son diferentes panoramas que vemos a través de todo lo que está pasando en el mundo. Tal vez un gobierno sea más conservador que otro, pero en distintas situaciones se ha replanteado lo que es imponer, porque esto es la realidad actual, vamos a hablar de la realidad actual. Se ha querido imponer lo que estas ideologías, no tan solo a grandes, también a chiquititos. Lo mismo pasa con el asunto de lo que son los abortos. Se trae a conciencia y algunos gobiernos votan a favor y otros en contra, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros seguimos alejándonos de lo que es la palabra del Señor, de lo que son sus leyes, de lo que es la verdad, mira, lo que nos espera, como dice aquí, un mundo lleno de iniquidad. Imagínate los jueces destrozados, ¿sabes? La mente, o sea, que ha perdido lo que se llama la moral de todo. O sea, imagínate eso, lo que puede pasar. Y si en esta situación lo que te estás queriendo decir, ok, vas a trabajar en esta compañía, pero todas tus creencias o todas tus opiniones, no tan solo opiniones, sino decisiones, no pueden ser influenciadas por lo que tú crees. Entonces, ¿qué? ¿Tú me entiendes? Sí, no, entonces, todo lo que creemos, toda esa verdad, es que por ahí es que nosotros la podemos objetar, y es a través de nuestras creencias que de alguna manera los quieren eliminar. Otra pregunta, ¿cuál es la verdadera libertad entonces? Se habla de una libertad, se habla, ¿verdad?, en estos gobiernos que tenemos que imponer una neutralidad, pero entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? Aquí en el deseado de toda la gente dice lo siguiente, dice, en la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. Esto es el gobierno de Dios. Sí. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Así que, analizando estos gobiernos, cuando tan solo te quieres reprimir tu libertad, ya es la primera pista de que no están siguiendo la voluntad de Dios. Y más lo que se quiere imponer en esta sociedad que estamos viviendo. Así que cuando leemos la palabra de Dios y llevamos nuestra vida a través de lo que dice su ley, pues estamos siendo libres. Exacto. ¿Qué es lo que Satanás nos quiere robar? Eso es así. En conclusión, la justicia humana es imparcial. Vemos cómo se están invalidando las leyes de Dios. La creciente ola de inmoralidad e iniquidad serán el orden del día. Habitemos en la presencia de Dios para que su ley siga, ¿cómo? Impartiéndose. Y es cuando tú estás en esa presencia de Dios que tú empiezas a ser justo porque vives una verdad. El pueblo de Dios es aquel que tiene su ley y está grabada en el corazón. Escúcheme, como dice un video, ¿verdad? La gran mayoría puede estar equivocada. Vean lo que está ocurriendo en su país y sobre todo prepárense porque el Señor viene pronto. Así que, Maranata, Cristo viene.
buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua a tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua a tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, y me dijo y me sonrió, y me llevó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. De ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buenas noches, vamos a tener una pequeña palabra de oración y comenzaremos con el tema, el gran principio del cielo, el amor. Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu gran misericordia. Te pedimos que nos
acompañe en esta noche. Ayúdame, Señor, a poder presentar ante mis hermanos tu palabra. Dame de tu espíritu, clarifica mi mente de tal manera que podamos llevar un mensaje de amor y de esperanza. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Danos de tu espíritu y, Dios de amor, permite que tu espíritu sea el que hable en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a hablar de dos grandes atributos de Dios. Los dos grandes atributos de Dios, y son los atributos más grandes de Dios, aunque Dios tiene todos los atributos, pero estos son los atributos más grandes de Dios. Y entre esos dos atributos, el primero está el amor, que es la esencia de Dios mismo. Y ese amor se divide en dos grandes secciones, que es la justicia y la misericordia. Las dos dimensiones del amor. Muchas personas piensan que ser cristiano implica una serie tan grande de requerimientos que es difícil cumplir a lujo de detalle. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo quizás no me voy a salvar porque hay que hacer esto, o hay que hacer esto otro, o hay que ayunar, o hay que hacer este trabajo, o cualquier otra cosa, y se hace difícil. Pero la salvación es simple. Aunque Dios ha detallado los principios fundamentales del cristianismo, todo él mismo centraliza en un solo principio. Todos los principios del cristianismo, todo se centraliza en un solo principio. ¿Y cuál es ese principio? Ese principio es el gran amor de Dios. Tan simple es el amor que se puede decir muy claro, ¿okay?, que es Dios en 4 letras. Dios es amor. Dios en 4 letras. Esto nos dice en 1 de Juan 4:8. Dios es amor. En el deseado, la página 11, nos dice cómo lee. Vamos a ver lo que nos habla aquí en la página 11 del deseado. Y nos dice allí, al venir a morar con nosotros Jesús, iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios audible. Él era la palabra de Dios. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el ministerio del amor redentor, es el tema en el cual los ángeles de Dios también desean mirar. Dice, es el libro de texto del universo. El libro de texto del universo. Amor, tan simple es. Amor significa Dios condensado en 4 letras. Es la esencia de Dios mismo. Es la capacidad, el amor, la capacidad que organiza todo lo desorganizado. El amor es la capacidad que alegra todo lo triste, que inspira lo desalentado, que levanta lo caído. El amor endereza lo torcido, suaviza lo rústico y hostil, apacigua lo violento, revive lo muerto, crea lo posible de lo imposible. El amor es aquella capacidad que produce una salida de escape cuando la mente humana agota toda alternativa y al parecer no tiene escapatoria. Así es el amor. No hay un aliciente que contenga
estos atributos que describen el amor, excepto aquello que se llama Dios. Por lo tanto, en 1 de Juan 4 nos dice que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4:8. En la página 710 del deseado nos dice de esta manera, y vamos a ver lo que nos presenta la palabra de Dios aquí. El párrafo 1 y 2. Pero, aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente a la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz plena de la gloria del Creador. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del grande amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad, egoísta e independiente. Su decisión fue final. No había ya nada que Dios pudiera hacer para salvarle. Así que no había una escapatoria para él. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. ¿Y cuál era la contemplación de su carácter? Contemplando la ley, que es la gran ley de amor. La gran ley de amor. Si Dios es amor, vamos a pensar en esto. Si Dios es amor, como muchos dicen, Dios no es entonces la fuente del amor. Si Dios es amor, concluyo que cada vez que me hablan del amor, me están hablando de Dios. Dios no es la fuente del amor. Como muchos dicen en temas, diferentes lugares, Dios es el amor mismo. Dios es, una cosa es la fuente y otra cosa es lo que procede y lo que produce la fuente que sale. La fuente está allá y el agua llega hasta usted acá. Dios viene a usted. Dios es el amor. ¿Qué tiene que ver este amor? ¿O qué tiene que ver el amor y la simpleza del cristianismo? Vamos a ir algunas cositas a analizar para que podamos entender algunas cosas sobre el gran amor de Dios. Número 1. Aunque es una pregunta un poco rara, vamos a ver dos principios básicos del amor de Dios. ¿Y dónde está la simpleza? El primer principio del amor de Dios, o sea, de las dos grandes fases, como dijimos al principio, de estos dos atributos de Dios, el primero es la justicia. El primero es la justicia. Vamos en la página 276, la página 276 del deseado de toda la gente, para ver lo que nos dice acerca de la justicia de Dios. 276. Jesús consideró los mandamientos por separado y explicó la profundidad y la anchura de sus requerimientos. La profundidad y la anchura de sus requerimientos. En vez de quitarlos o quitarle al menos una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Declaró que por el mal pensamiento o la mirada concupiscente se quebrantaba la ley de Dios. No es simplemente cometer un pecado, no es simplemente adulterar, simplemente ya con el pensamiento adulteró. La ley va mucho más allá de lo que la ley explica.
El que toma parte en la menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El que toma parte en injusticia. O sea, la ley es toda justicia y la justicia es lo primero en las dos facetas de Dios. El que conoce al odio, el que concede al odio un lugar en su corazón, está poniendo los pies en la senda del homicida y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. Imagínese usted, está en la iglesia, viene a traer ofrendas a la iglesia, pero está odiando a su hermano. Por lo tanto, esas ofrendas, supuestamente, dice ahí que no son aceptadas. El primer principio en el cual se divide el amor es la justicia. Dios es justicia. La justicia tiene que ver con pesas y medidas. La justicia tiene que ver con restricciones, con equitatividad, con límite, con el compromiso. Tiene que ver con pesas y medidas. Eso quiere decir evitar el robo. Si la justicia tiene que ver con pesas y medidas y usted le da a otro, en vez de darle un galón, le da un poquito menos del galón, usted le está robando y usted no está en la justicia de Dios. Tiene que ver con restricción, evita el roce o la fricción, pone límite, así se evita la pelea o la guerra. Cuando todo el mundo necesita su espacio, usted tiene que dejarle el espacio de su prójimo. Si usted no le deja el espacio de su prójimo, usted está violando la justicia. ¿Qué quiere decir equitatividad? La equitatividad, usted es equitativo, establece la sinceridad y produce la confianza. Fija una balanza. La balanza le da equitatividad para que usted no le va a vender más, pero tampoco le va a vender menos por el precio que le está cobrando. Produce la confianza y aumenta la buena relación. Cuando una persona es honesta, a esa persona todo el mundo la busca porque tiene honestidad. Es equitativo. Límites. Los límites establecen la frontera del derecho y las posiciones personales e individuales. Todo el mundo, aún a nivel personal, usted merece un espacio y yo merezco otro espacio. Y cuando yo trato de invadir su espacio, yo estoy siendo injusto delante de Dios y lo que hago es causarle problemas a la persona que está a mi lado. La parte, un término, en la parte de la justicia que permite al hombre el toque de la decisión. El toque de la decisión, la prioridad, el derecho individual. En estas maneras, el uno dice, este tesoro vale esto, decidió por eso, el otro comprador pone parte del precio, lo decidió, depende de él si lo compra o no lo compra, pero él es el que pone precio. Tanto uno como el otro pararon en un término para decidir sin agravios, sino con libre albedrío lo que se está comprando y lo que se está adquiriendo. Eso son cosas que nos identifican a nosotros con lo que es la justicia. El que no practica estas cosas siempre va a estar siendo injusto en todo lo que hace. Hay un fin o un término. La parte de la justicia que tolera hasta un tiempo medido. Si hay violación, tiende a eliminar lo que sea. Si usted quedó de hacer algo y usted no lo hace a su término, usted está siendo injusto y por lo tanto
no está practicando la justicia, que es parte de ese gran principio del cielo. La primera parte del amor. Vamos a ver otra parte aquí. Por eso es que habrá un juicio y el fin del pecado ha de regresar o va a venir. La justicia en la Biblia está representada por la ley, que son los 10 mandamientos. Y si nosotros estamos violando esa ley, nosotros vamos a tener problemas con la justicia de Dios. Es la ley, el atributo máximo del amor de Dios. O sea, Dios, por eso, en primera de Juan 4:7 nos dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no va a ser justo en lo que hace. Usted no va a practicar ese plan de justicia. Primera de Juan 5:3 nos dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos quiere decir practicar toda justicia. Si usted no practica la justicia, usted está fuera de la ley de Dios. En el deseado de toda la gente, la página 711, nos dice de esta manera, página 711, y nos dice la palabra de Dios, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. El amor de Dios son las dos cosas, justicia y misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el pronóstico de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y de la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Es imposible. En un lugar donde no hay ley, no hay paz. Y no hay justicia, hay menos justicia. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están disolublemente unidas. La una puede existir, no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron en la cruz. Y nos sigue diciendo, por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye la misericordia de Dios. Satanás decía, ¿cómo puede ser que Cristo sea justo y misericordioso a la misma vez? Porque si es misericordioso, tiene que perdonar todo. Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. La ley de Dios puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. ¿Y cómo lo dio? Ok, tú violaste la ley, yo voy a morir por ti, cojo tu pecado. Siempre que tú vuelvas a guardar la ley de Dios con amor, porque la ley es obediencia. En otras maneras, usted guarda la justicia o la ley porque es salvo ya. Cristo viene, da su vida por usted. Usted estaba perdido, violando la ley. Usted había cometido todos los pecados del mundo. Cristo viene y toma la condenación que tú estás supuesto a tomar por haber hecho toda la maldad que había hecho. Y ahora Él toma eso sobre sí, se presenta ante el Padre y tú estás en su espalda. Ahora, el Señor Dios está viendo a su Hijo y no te está viendo a ti. Por lo tanto, Él dice, perdónalo, Padre, porque yo morí por él y eres perdonado. Pero no es para que vuelva a seguir cometiendo las violaciones y desobedeciendo como antes se desobedeció. Ahora hay que seguir obedeciendo al Señor. Y tú obedeces porque el Señor te salvó, no para que Él te salve. El Señor te salvó. El que no ama no conoce a Dios. Si tú obedeces es porque amas a Dios. Si tú no obedeces,
tú no amas a Dios, no lo aceptas. Si lo acepta es porque va a obedecerle. Si no obedece, no le ama. Si no le ama, no lo conoces. No sabes quién es Dios ni entiende el amor de Dios. Dios perdonará a los violadores, las violaciones en contra de la justicia y tendrá de usted remisión de pecado por Jesús y solamente por sus méritos, solamente. Aceptar a Jesús quiere decir obedecer. Si tú no obedeces, no aceptaste a Jesús. Ahora que en cuanto a los atributos del amor de Dios, vamos a ver la misericordia. El principio segundo en el cual se divide el amor es la misericordia. La misericordia tiene que ver con perdón, tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con paciencia, con bondad, con fe, con humildad y sencillez y con caridad, que es amor. Si tú no tienes caridad, tú no tienes amor para nadie. ¿Está bien? No tienes amor para nadie. La tolerancia o la paciencia le permite al individuo refrenarse y esperar, evitar una guerra cuando su hermano viola la justicia y peca, cuando se aparta del límite, cuando rompe el compromiso y no respeta las restricciones y abusa del peso y de la medida. Te vendieron lo que no era. Hermano, es mejor perder que ganar. No vale la pena ir a pelear por un poquito de dinero cuando Dios lo dio todo. Y tú tienes todo lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, eso es lo que se llama la tolerancia. La bondad es la calidad de la misericordia que, lo mismo que integridad, muestra al errado que yo soy justo o amo a Dios, que soy equitativo, que guardo el compromiso, que mantengo a mi punto y guardo el límite y la restricción. Las personas se van a dar cuenta que tú amas a Dios por la manera de tu ser, por la manera de tu actuar. Por eso entienden que tú eres una persona que tiene bondad para con tu semejante. La fe, que siempre hay un día nuevo, no se estanca. Pensamos en el futuro. Es la parte de la misericordia que espera un cambio, que mira a mi adversario como el próximo candidato al cielo y lo ve como un hijo de Dios, aunque no lo sea todavía. Eso es la fe. Siempre está mirando más allá. Es la esperanza de aquello que no se ve, es la fe. La sustancia de las cosas que tú esperas, aunque no las vea todavía, eso es la fe. ¿Y qué es la humildad o qué es la sencillez? Porque humildad y sencillez son hermanos. La parte de la misericordia que no permite exaltarme a un plano mayor que el de mi adversario. No digo de mi hermano, sino de mi enemigo. A pesar de que sea mi enemigo, yo no soy mayor que él. Y tú no eres mayor que tu enemigo. ¿Ok? Sino que pone en su lugar para poder ver su condición como si fuera tú mismo o como si fuera yo mismo. Me pongo en su lugar como si fuera yo mismo. Eso es ser humilde. Eso es ser un hijo de Dios. ¿Y qué es el perdón? El perdón permite la reconciliación con mi enemigo y su aceptación otra vez como mi hermano y como hijo de Dios. Eso es perdón. Si yo no he llegado a ese extremo, jamás sería un hijo de Dios. Y la caridad es la parte de la misericordia que no solo acepta al enemigo, sino que lo socorre y lo sacia y lo calienta y lo viste y le muestra que Dios está contigo.
El hecho de que sea tu enemigo no quiere decir que si lo ve caído, lo va a dejar caído. Delante de Dios tenemos la responsabilidad de levantarlo, si fuera posible. Ser cristiano es una cosa simple. Al Dios solo requiere de nosotros dos cosas: misericordia y justicia, los dos grandes atributos de Dios, en los cuales se divide el amor de Dios. Si no practicamos esas dos cosas, jamás llegaremos al cielo. Usted encontrará que la justicia y la misericordia son hermanos. La justicia usted la hace por amor a Dios, para mostrarle a Dios que le ama. Pero la misericordia usted la practica por amor al hombre, para mostrarle al hombre y a Dios que no solo es un hijo de Dios, sino que también es su hermano y está dispuesto a darle la mano, que usted conoce a Dios. Si nosotros no tenemos eso en nosotros, de hijos de Dios no tenemos mucho. Nos falta mucho para llegar a ser hijos de Dios. Santiago 2, 12 y 13 dice: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, el cual representa la gran justicia de Dios, el amor de Dios, equitativa para todo ser humano y por la cual ha de ser juzgado todo ser humano. Dice: así obrad y así actuad como los que habéis, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Triste de aquellos que no hagan misericordia. Triste de aquellos que dicen que conocen a Dios, que se pasan predicando de Dios todo el tiempo, que están hablando y trayendo a la gente para que conozcan a Cristo, pero no presentan en realidad quién es Cristo y cuál es el amor de Dios para ellos. La simpleza del cristianismo estriba en guardar la ley de Dios, el cual, si la violare, será perdonado, pero en lo que dice Jesús en Mateo 25. Vamos a buscar lo que nos dice Mateo 25. Aquellos que puedan leer en Mateo 25, nos dice allí, y esto es bien interesante. Miren lo que dice Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Miren que aquí Dios ha de juzgar a los hombres por los frutos que han dado ellos de acuerdo a la ley de Dios que han conocido. Y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros como separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste y me recibiste en tu casa, tuve sed, me trajiste agua, estuve desnudo, me vestiste. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos forastero o te dimos ropa para vestir? ¿O cuándo te vinimos a ver como enfermo? Y entonces el rey les dirá: os aseguro que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos pequeños, a mí lo hiciste. En otra manera, el hombre no ha de ser juzgado porque usted no guardó la ley o no quiso reconocer a Dios por la ley. No, va a ser juzgado por los frutos de esa ley.
Eso demuestra si usted en realidad tenía la ley de Dios en su corazón o no tenía la ley de Dios en su corazón. Eso le indica exactamente cómo usted en realidad vivió. Entonces le dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos obradores de mi Padre, obradores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recibiste, estuve preso, no fuiste a mí, estuve enfermo, no me visitaste, no me diste ni siquiera un vaso de agua. Y le preguntarán lo mismo. Y Dios le va a decir a ellos: cuando le hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, a mí lo hiciste. Es interesante. En Isaías 58 nos habla allí, en Isaías 58 nos dice, 2 en adelante: me buscan cada día y se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios y dicen, porque ayunamos y no hiciste caso, nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Bien interesante. Debemos pensar en estas cosas porque estos 2 grandes atributos de Dios, que son la justicia y la misericordia es el amor hacia el prójimo, tenemos que prepararnos y guardarlo, porque de lo contrario nunca entraremos al reino de los cielos. Por favor, no diga que usted es un cristiano o que sigue a Cristo o que es de una iglesia o que espera la venida del Señor si en su negocio está robando a su prójimo, no está amando a su prójimo, si desprecia a su prójimo, si se cree mejor que su prójimo porque le dice: ese miserable lo único que sabe es comer. Tristemente no es así. Mira, no se sabe vestir o no arregla lo que hizo. Se toma ventaja de su ignorancia y su limitación para enriquecerse. De gracia recibiste, dad de gracia. No tiene educación, edúcalo. No sabe vestir, enséñale. No sabe cocinar, enséñale. No sabe hablar, enséñale. No entiende, explícale. ¿Por qué esperar? Y con esto les quiero terminar. ¿Por qué esperar por remuneración o pago? Si tu Padre eterno te lo dio todo y tú puedes compartirlo con todo y mostrarle al mundo que tú eres hijo de Dios, practicando la justicia y practicando la misericordia. Oremos. Padre, gloria a tu nombre para siempre. Ayúdanos a mostrarle al mundo que somos tus hijos. Dirígenos, danos tu espíritu y prepáranos, oh Dios, para los días de la eternidad. Ayúdanos a guardar los 2 grandes principios del cielo para que sepamos y el mundo sepa que somos hijos tuyos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.